escuchan a través de las diferentes redes sociales. Es un gusto para mí y un honor poder estar aquí el día de hoy con una mujer extraordinaria de aquí de nuestra comunidad, una mujer súper talentosa que el día de hoy nos estará compartiendo un poco de su historia como escritora y pues también cómo ha evolucionado esta parte del arte de poder contar historias a través de todas las experiencias y el cúmulo de emociones que han influido en ella. Ros, qué padre poder estar aquí en este espacio contigo, compartir tu historia, que más personas de aquí de nuestra comunidad conozcan tu talento y que vean que sí se puede. Muchas gracias, Vero, gracias por invitarme, gracias por entrevistarme, gracias por darme a conocer en este lugar que casi nadie me conoce y gracias por venir. Muy bien, pues para toda la sociedad que no sabe de ti, porque pues sí vives aquí, pero pues no es como que te veamos en la calle casi, o igual no es como que te identifiquen quién eres. Cuéntanos un poquito quién eres. Bueno, mi nombre es María Roxana Flores Corona. Estudié la primaria y secundaria aquí en Casimiro, después estudié la prepa en Autlán, después me fui a estudiar letras hispánicas a Ciudad Guzmán y después me regresé aquí a Casimiro a terminar y a completar, a empezar y a completar mi proyecto de escritura creativa para poder publicar un libro. Creo que ya nada. Muy bien, Rox, ¿qué significa para ti ser escritora? ¿Qué significa? Poder expresarme, poder ser libre, poder sanar incluso, porque hasta se puede sanar a través de la escritura. Creo que la escritura ha salvado muchas vidas. La escritura, para mí la escritura es un milagro, ¿sabes? Incluso a mí, me atrevo a decir que la escritura me ha ayudado muchísimas veces o muchísimas ocasiones en momentos muy álgidos de mi vida, en momentos donde estaba muy mal. La escritura me ayudó muchísimo, entonces es una parte muy importante para mí y creo que es algo, se podría decir como un desfogue, una liberación, una ayuda para nosotros si hay algún problema, si hay algo malo con la escritura, se llora, se ríe. Todo es demasiado amplia, es demasiado bonita, es muy genial. ¿Cómo nace este gusto por la lectura y la escritura que fue lo que te llevó a estudiar letras hispánicas? Porque vemos muchas personas que igual nos gusta leer, pero no es como que nos gusta escribir y mucho menos poder estudiar una carrera que vaya completamente dedicada al 100 a este proceso creativo, ¿no? La lectura yo creo que desde que estaba muy, muy, muy chica, yo me acuerdo que veía a mi mamá leer acostada en sus momentos de que tenía de descanso, porque mi mamá trabajó en el seguro, trabajaba haciendo papeles, trabajaba mucho, entonces en ciertos momentos la llegaba a ver acostada leyendo, siempre la veía acostada con un libro, cuando estaba a veces aquí, entonces. Y era algo que a mí no me llamaba la atención. Me acuerdo que leía mucho Bárbara Cartland, me encantaba, mamá. Le sigue encantando. A ella le pones un libro de Bárbara Cartland y te lo avientan en 2 o 3 días. Entonces fue algo que ahora sí puedo decir el ejemplo arrastra, ¿no? Yo lo veía y poco a poco nos ponían libros disponibles. Siempre, qué libros de cuentos, qué libro de esto, qué libro de aquello. Me acuerdo que me aventé una Biblia así de gruesa para niños, se llamaba la Biblia para niños como tú, pero pues es Biblia con toda la historia, ¿no? Entonces me la leí, casi la leí. Tengo un vicio, tengo que aceptarlo, es un vicio para mí, es releer las cosas. Un libro que ya leí lo vuelvo a leer. Sí, ya le llamaría vicio. Sí, es un vicio. Entonces me releía esa Biblia, me acuerdo que de los libros de la colección de selecciones compraron
algunos cuentos también, incluso donde tiene cuentos originales, también me los leía y me los releía, incluso a veces nomás abría el libro y veía los dibujitos cuando no sabía leer. Entonces yo creaba, porque abres el libro y en esta parte estaba llena de dibujitos, aunque lo demás tenía pura letra. Entonces yo abría el libro y veía todos los dibujitos y yo me inventaba mis historias ahí con esos dibujitos que a lo mejor nada que ver con las historias que tenía. Ya después crecí, me puse a leerlos, después crecí más y supe que los cuentos que había ahí eran originales, entonces pues fui más feliz, ¿no? Y así fue como fue creciendo mi gusto por la lectura, mi gusto por la escritura. El entrar a una carrera yo quería algo que no tuviera matemáticas, algo en lo que yo sabía que era buena. Hasta que una vez en la prepa que estaba yo creo que en una crisis existencial, que decía no sé qué voy a hacer de mi vida, me fui a la biblioteca yo creo que desde las 9 y algo, se me hace que esa vez ser temprano, y me puse a buscar en todos los catálogos de las carreras de la UDG, me puse a buscar catálogos y materias de todas las carreras que había. Entonces me fui carrera por carrera, hasta que encontré letras hispánicas, que vi literatura del siglo tal, novela negra, novela de terror, géneros descriptivos, géneros tales, el Quijote, o sea, entonces dije, de aquí soy. Y ya, ahí fue como decidí entrar a letras hispánicas. ¿Cuál sientes que ha sido como ese libro que marcó tu vida de infancia o igual en la parte universitaria que nace este proceso o este gusto por la lectura? Pues ese libro que tú leíste y que dices, yo algún día quiero ver reflejada ahí mis escritos o quiero que mi libro se materialice. Un libro que haya marcado más bien mi antojo de escribir, no sé, creo que no puedo decir un libro en sí que haya determinado. Es que sabes que yo empecé desde en la secundaria, yo empecé a leer, no sé, suena mal, pero leía un libro de Carlos Cuauhtémoc Sánchez y leía Shakespeare. O sea, después de uno sigue el otro. Y así, o sea, yo creo que ahogaba mi cerebro primero y después lo revivía con Shakespeare. Ok, entonces consideras una devoradora de libros, o sea, no tenías como un género que siempre tú te inclinaras más hacia él, sino era como que lo que cayera. Era lo que cayera, pero también siempre me atrajo lo misterioso, siempre me atrajo lo oscuro, siempre me atrajo, pero nunca tuve esa posibilidad de adquirir ese tipo de literatura, e incluso yo creo que por eso me gustaban mucho las leyendas, porque solo ahí encontraba, y como vivíamos en un lugar donde no hay librerías cerca, donde no hay, donde la biblioteca no es tan amplia como para decir, incluso me acuerdo que mi hermana estando en la prepa, ella pedía libros, no recuerdo si en la prepa o en la biblioteca. Entonces, por ejemplo, se conseguían de como agua para el chocolate, lo dejaba en la cama y yo así de volteaba, lo agarraba, me lo llevaba, me desaparecía por unos 2 días y al tercer día ya estaba en su cama. Entonces también así fue como me fui acercando más y fui ampliando mi repertorio de lectura. Tu primer escrito, ¿recuerdas tu primer escrito? O sea, sabemos que viene esta parte de leer, pero también viene esa inclinación que a veces se nos da, ¿no? El poder escribir o transmitir los sentimientos o emociones que en ese momento estamos sintiendo o que existieron. Tú ya lo mencionaste desde un inicio, que la escritura es terapia. ¿Tú recuerdas tu primer escrito? ¿De qué era o sobre qué trataba? Mi primer escrito, ¿sabes qué? Empecé con poesía. Empecé con poesía, soy fan de Shakespeare, no lo puedo dejar. Empecé con poesía, pero pues yo no sabía nada, ¿no?
Yo solo sabía que la poesía se tiene que tener rimas, no conocía nada sobre versos, no conocía nada sobre métrica, no conocía nada. Entonces, medio empezaba con poesía, e incluso me acuerdo que una vez con un primo, él estaba haciendo ejercicios de matemáticas y yo me puse a escribir. Entonces, de la nada él voltea, se me queda viendo porque él es súper centrado en lo que está haciendo. Pero de la nada él voltea y se me queda viendo y se pone a leer porque me dice, me gusta lo que estás haciendo. Entonces yo agarré mi escrito y lo escondí así como que me hizo la guía. Y así medio seguí, que seguía, que no, que, o sea, seguía más yo en el campo lector. Para seguir ampliando mi mente. ¿Y por qué escribir horror y no otro género literario? Porque me gusta mucho el horror, me gusta mucho cómo se desarrolla. Bueno, desde siempre me ha traído lo oscuro, ya lo he dicho, desde siempre me ha traído ese toque de misterio, desde siempre. Bueno, soy fan de Shakespeare, del Renacimiento. Shakespeare estuvo en el Renacimiento, entonces desde en ese momento empezaron a salir ese tipo de novelas. Bueno, más bien fue en la época medieval, en el Renacimiento, y en el romanticismo, en el 1800 se retomaron. Entonces lo que hicieron los románticos fue volver a las viejas leyendas medievales y recuperar todo lo que había. Entonces, desde ahí empecé a sentirme atraída por ese género, por los pasillos oscuros, por los pasillos laberínticos, los castillos así todos medievales, oscuros, de piedra, los muros de este vuelo de grosor, todo lo que implica oscuridad y algo dentro de esa oscuridad, alguien que te puede tomar el brazo, que te puede jalar, que te puede decir algo al oído mientras tú estás así como que llega y te dice algo. O sea, siempre me atrajo eso. Y por eso llegué a este género. Sí he incursionado en otros géneros, pero creo que ahí sí se podría decir mi zona de confort. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre horror y terror? El horror es sobrenatural. El horror es fantasmas, aparecidos, leyendas de gente muerta, vampiros. Los monstruos clásicos son de horror. Drácula, Frankenstein. Bueno, Frankenstein fue un error humano, pero ¿de qué fue hecho Frankenstein? De cadáveres. Entonces también entra y el terror es más que nada en la vida cotidiana. O sea, asesinatos, muertes, persecuciones, eso es terror. Y el horror es como más con tintes más sobrenaturales. ¿Qué libros de terror o horror recomendarías a la gente que les gusta este género? Ay, recomendaría. Aparte de tu libro. Bueno, eso se le primero que nada con Edgar Poe. Me voy con Edgar Allan Poe. Todo lo que él haya escrito, incluso sus escritos filosóficos son muy buenos. Todo lo que él haya escrito, todo lo que él haya hecho es buenísimo. De Lovecraft también. Es muy bueno Lovecraft. Tiene unas descripciones magníficas del mar, del horror cósmico, y Lovecraft tiene mucho de todo, ¿sabes? O sea, te puedes encontrar aquí horror cósmico, te puedes encontrar aquí un montón de gatitos que se comen a todo un pueblo por una venganza, te puedes encontrar de todo con Lovecraft. Entonces, Lovecraft me gusta mucho la literatura gótica. A muchos no les gusta porque es demasiado descriptiva, yo sí la recomiendo.
pero si no aguantan 10 páginas, una descripción de un campo, no la van a aguantar. No van a aguantar leer, no van a soportar leer No el van libro. a soportar leer el libro que está así de grueso. Aparte de Shakespeare, ¿quiénes son tus escritores favoritos? Me gusta Shakespeare, me gusta Edgar Poe, me gusta Stephen King, me gusta Lovecraft, me gusta Anne Radcliffe, escritora gótica, me gusta Bram Stoker, me gusta es que son casi puros clásicos. Me gusta Werther, depresivo a morir el hombre, en las aventuras de joven Werther, muy depresivo. Me gustan algunas de Dostoyevsky, me gustan algunos rusos, bueno, Dostoyevsky con sus escritos todos enfermos, pero son muy buenos. Me gusta, ¿quién más? Creo que ya, porque me gusta mucho Anne Rice. Anne Rice, de hecho ahorita acabo de terminar una saga de Anne Rice, el de las brujas de Mayfair, la hora de las brujas. Muy buena saga, léala, es buenísima, muy buena, porque tiene de todo, muy amplia y muy buena. ¿Cómo nace Lectura Quimérica, Rox? ¿Cómo nace Lectura Quimérica? Yo tenía varios cuentos, yo tenía un compendio de cuentos que hice, que empecé a hacer desde que estaba en la universidad, porque algunos que otros fueron tareas de taller de narrativa. Fueron tareas de taller de narrativa, entonces, y me acuerdo que uno lo empecé a hacer, y ya casi lo iba acabando cuando algo pasó que se me apagó la computadora. Y yo tengo, dice una amiga, tienes guardaditis aguritis, que guardo cada 3 segundos. Y no sé qué pasó en ese momento que se me borró todo, me puse a llorar. Y me acuerdo que hice mi cuento así a la isla va, no me acuerdo ni siquiera qué entregué, pero llegué toda enojada con el maestro lo apagó. Yo con los ojos bien rojos y Roxana, ¿hiciste tu cuento? Yo, no lo hice. Y no, así como que, y yo, ¿por qué tengo la culpa? Y lo dejé. Y me quedaron solo 3 renglones. Esos 3 renglones dije, algún día lo terminaré, no sé cuándo, no sé si hoy, no sé si mañana, no sé, algún día lo terminaré. Y ahí quedó, pasaron años para que yo lo volviera a retomar. Hasta que lo empecé a retomar, me atreví a volver a él y lo terminé. Ese fue un cuento que empecé en la universidad, y luego otro que empecé también más o menos en la universidad. O sea, fueron varios, es una compilación de varios cuentos que se hicieron a través de los años, porque muchos cuentos los hice de inspiración lejana y otros cuentos los hice en taller. Tengo varios cuentos hechos en taller y tallereados, bueno, todos están tallereados, pero otros están, entonces es por ejemplo, uno desde la universidad, otro muy reciente, otro más o menos no tan reciente ni tan lejano, entonces es un compendio de varios cuentos. ¿Cuál fue tu proceso creativo para poder materializar tu libro? Porque, pues vaya, en el mundo de la escritura hay veces que tú quieres escribir, pero llega esa parte en la cual no tienes imaginación, o sea, es que se te cierra el mundo y no tienes ni siquiera la inspiración para seguir escribiendo. ¿Cómo luchaste contra eso para poder seguir desarrollando todos tus escritos? Mira, con ese cuento de hecho me bloqueé por completo y salí regañada porque entregué una cualquier cosa. Yo de verdad entregué una cualquier cosa, me peleé con el maestro. Estaba mal ese día, me acuerdo, y no lo volví a tocar. Entonces, sí he tenido mis bloqueos. Mi proceso creativo es sentarme en la computadora, primero ponerme a leer. Siempre, de hecho, dice Stephen King, lee en la mañana y escribe en la tarde. Entonces, yo soy lectora, automáticamente soy lectora, independientemente de que tenga que escribir o no tenga que escribir, leo. Entonces, creo que
veces no necesito leer tanto como para ponerme a escribir. Así, voy a leer ahorita 2 horas y al ratito me pongo a escribir. Pero sí trato de llevar ese ritmo de que si me voy a poner a escribir, tengo que leer, algo tengo que leer. Entonces, a veces me ponía de plano a leer y en la noche era cuando me ponía a escribir. Y de hecho peleaba mucho con mis papás porque yo soy más bien, o era, ahorita ya estoy envejeciendo. Pues estamos envejeciendo, maldita vejez. Entonces yo era más bien nocturna, yo era a las 3:30 de la mañana y yo estaba en la computadora, escribe. A veces me llegaban a las 4 o 5 y yo escribe en la computadora. Y mi mamá, es que no es posible, te vas a volver loca. No, ya estás loca. Entonces fue así más o menos porque en el día casi no podía o no tenía tiempo o me ponía que hacer los deberes utilizados. Entonces era más que nada en la tarde, noche que yo me ponía a escribir. Y si no, y bueno, cuando tengo mi música, tengo una lista de música especial para ponerme a escribir, entonces en la casa ya saben que cuando tengo esa música es porque estoy en proceso creativo. Y no molestar. Exactamente. Platícanos, Rox, ¿qué historias vienen en lectura quimérica? ¿Cómo hiciste parte de estas historias en tu libro? ¿Por qué decidiste que esas historias formaran parte de lectura quimérica? ¿Qué historias vienen? Bueno, vienen varias historias. Tengo una de una muñeca. Fíjate que varias historias no son vivencias, no es cierto. No puedo decir, me salió tu fantasma. A las 4 de la mañana cuando estaba escribiendo. Exactamente. Me salió tu fantasma y me dijo, necesito que escribas esto. No es cierto. No, más bien son cosas que me cuentan o que yo he visto o que son así, no sé, que yo puedo llegar a transformar, claro que de una forma muy mía, ¿no? O sea, puedo hacerlo mía y puedo completarla, poner un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí y hacerla mía. Por ejemplo, tengo 2 historias de leyendas de Guadalajara. Tengo una historia sobre un pueblo rodeado de 4 cerros. No diré más. No diré más, pero tienen que comprar el libro. No diré más, pero tienen que comprar el libro para que investiguen de qué pueblo hablo. No es cierto. Fíjate que casi no digo nombres. No me gusta decir mucho nombre porque para hablar de un pueblo, de un lugar, necesito conocerlo a la perfección para poder hablar o escribir sobre él. Ahorita me atreví a escribir sobre Guadalajara porque lo que escribo de ahí es un lugar muy familiar para mí, es un lugar donde ya he estado muchas veces, es un lugar que he investigado muchas veces, es un lugar que he estado en muchas ocasiones, entonces creo o me atrevo, no con el derecho, pero sí puedo hablar un poco sobre él o sobre sus leyendas. Te digo, se mezclan anécdotas, se mezclan cosas que me cuentan, cosas que yo veo, cosas de todo, o sea, es una mezcla de todo. ¿Cómo haces para crear tus personajes? ¿Cómo hago para que muchos de mis personajes están bien? Porque si para escribir una historia ya tienes que elegir entre 4 o 5 personajes. Ahora me imagino cuando son una compilación de varios escritos con diferentes personajes, con diferentes personalidades. ¿Cómo haces para luchar contra que cada personaje sea único con una personalidad distinta? Que no tengan la ficha del mismo, ¿verdad? Ajá. No, sí, lo que pasa es que eso es a través del tiempo, incluso a veces digo, bueno, es que este cuento se trató de
de esto, entonces este cuento quiero que hable de esto. Por ejemplo, en un cuento una persona es muy miedosa, en este otro cuento no es miedosa, es una persona valiente, en este otro cuento es la mitad, es mitad y mitad, en este otro cuento ella no hace nada y solo los demás hacen, en este otro cuento ella es demasiado activa, o sea, trato de que sea diferente tanto los personajes como el narrador, porque también la voz narrativa tiene mucho que ver, e intento ser amplia en el campo de la narración y en el campo de personajes. ¿Cómo hace Rox para separar la escritura, o sea, el mundo de la escritura con su mundo real? O sea, porque siento que es como esta parte de escribir, de leer, de tener tanto en la mente todo este mundo mágico y de un sinfín de historias. ¿Cómo hace Rox para formar su propia personalidad y no como tratar de ser un personaje? ¿O sientes que en algunas veces sí has tratado de ser un personaje de tus historias? Fíjate que yo vivo en dice mi mamá, es que siempre tienes pájaros en la cabeza, ¿quién sabe en qué estás pensando? Sí, acepto que soy una persona súper distraída y yo creo que, no sé si sea automáticamente de los escritores, no sé si sea que una persona creativa sea así de ida, de alejada de la realidad, de estar en su mundo completamente, o solo soy yo. Creo que sí conozco gente que es muy creativa y que también vive súper distraída, se pierde a cada rato, se pierde fácilmente, o sea, entonces intento tener los pies en la tierra, aunque a veces no me salen. Pero sí soy, claro que me encantaría ser alguna protagonista. De hecho, creo que por eso leo tanto, ¿no? Para evadirme del mundo. Eso es uno de los beneficios de la lectura, evadirse del mundo y estar en otros mundos, en un mundo con Jane Austen, con los personajes de Jane Austen, tan bonitos personajes que tiene, tan perfectos que tiene, o si no, estar en un mundo lleno de puro gótico con Edgar Poe, de puro misterio, de puro fantasma, de puro damisela en peligro, o mujeres muertas, pues. Dice Edgar Allan Poe que la muerte de una mujer hermosa siempre es un motivo de escritura y de poesía. Entonces sí trato de estar en mi mundo, pero a veces no sé. A veces la realidad es diferente. Sí. ¿Cómo haces para conciliar esta situación de vivir en tu mundo, de querer hacer esto que te gusta y te apasiona con tus papás? Porque hay a veces que el hecho, desde el momento que tú decides estudiar una carrera de letras hispánicas, es como que siempre hay estos prejuicios de que te vas a morir de hambre, de leer libros no vas a vivir, la sociedad no está lista ni está preparada para esto, dime qué vas a hacer. ¿Cómo fue ese proceso de apoyo de tus padres o hasta el momento cuando decidiste materializar tu libro de lectura quimérica? ¿Cuál fue ese apoyo que tú recibiste por parte de tu familia? Yo creo que hasta que mi mamá o mis papás no vieron que yo ya tenía, que les dije, tengo tantos cuentos, los voy a meter a revisión. Creo que hasta en ese momento a ellos les cayó el 20 de que yo ya estaba en un proceso de hacer un libro, porque mi hermana nomás estaba encerrada en el cuarto con la computadora. Entonces, siempre trato o siempre soy de las que trabaja en silencio. O sea, si estoy haciendo un proyecto nunca lo digo. Si estoy haciendo esto no lo digo. Hasta que ya está, una para no quedar mal, otra para que no se me malogre, otra para, o sea, por diferentes puntos, incluso por súper, se me fue la palabra. Pero para que se complete mi proyecto, entonces yo llegué y dije, ok, tengo tantos cuentos, ya hablé con nadie, entonces ya mandé mi libro a edición. Y mi mamá, ¿qué? Y yo, sí, todavía no tengo el título, de hecho todavía no tengo ningún título, soy pésimo para poner títulos, ¿sabes?
Me confieso que soy mala para poner títulos, le sufrí tanto para poner los títulos. Si me dicen, hazme un cuento de esto, te lo hago, pero no me pidas un título. No me pidas títulos, también sufro al ponerle nombres a mis personajes. Sufro mucho al ponerle nombres a mis personajes. Entonces, incluso cuando le dije a mi mamá, quiero estudiar letras hispánicas, lo primero que me dijo fue, ¿eso con qué se come? Entonces ya pues le expliqué que no tenía matemáticas. Le expliqué que es sobre mucha literatura, que me puedo inclinar al periodismo, que me puedo inclinar a la edición, que me puedo inclinar a la creatividad. O sea, le expliqué demasiadas ramas y le llegué con el folleto. Y le dije, mira, esta materia me gusta por esto, esta materia me gusta por esto, esta materia me gusta por esto, esta materia me gusta por esto. Y tiene lo mejor, que no tiene matemáticas. Y mamá, ¿y dónde es eso y cómo te vas a ir tú sola? Porque estaba el trasladarme. En ese entonces vivíamos en Autlán. Entonces estaba el trasladarme desde Autlán a Guadalajara. O sea, yo que nací, crecí, nací en Guadalajara y muchas ocasiones estuve en Guadalajara, pero estamos conscientes de que iba cuando yo era una niña, una mocosa, que estaba pegada a su mamá, que era de traigo de la mano porque si no te me pierdes, mi pobre madre con su hija toda ida, toda elevada en otros lados, en otros mundos, en otros planos. Mi mamá tenía que estar al 200%, ¿no? A la viva. Entonces, era ¿cómo te vas a ir tú sola a Guadalajara? Si no ves bien de lejos, si te pierdes cada 3 segundos, ¿cómo le vas a hacer? Entonces, también fue ya se verá. Hasta que se me empezó a fluir todo. Me fui a Ciudad Guzmán. Y ahí fue donde la estudié. Yo empecé a hacer trámites en Guadalajara, pero se abrió la carrera en Ciudad Guzmán. Entonces ahí fue donde la terminé haciendo. Y fue un poco más fácil para mis papás soltarme, porque pues Ciudad Guzmán, como sea, es más chica que Guadalajara. No es un pueblo, pero es menos grande, menos perdedizo que Guadalajara. Entonces por ahí se animaron a soltarme un poquito más. ¿Cómo crees que podemos fomentar la lectura y la escritura aquí en nuestra sociedad? La lectura, primero que nada poniendo libros en la biblioteca. No tiene libros la biblioteca. He ido, ¿me puedo quejar? He ido muchas veces a la biblioteca y casi no hay libros. Incluso llegué a ver un libro de Harry Potter, me emocioné, lo saqué. Y el primer libro de Harry Potter, ahí voy yo, me puse a leerlo aquí. Fui y ya no había otro. Y así como que. ¿Y los otros 6 libros dónde están? O sea, y no había. Entonces, no hay libros en la biblioteca, no hay, creo que por eso no existe tanto ese fomento de la lectura. Creo que también, no sé si los obligan a leer o no sé cómo es la dinámica, pero muchos no se acercan tanto a la lectura como deberían. Entonces, sí sería más bien intentar de hacer círculos de lectura, intentar de hacer, con esos círculos de lectura, poner obras atractivas para jalar a los jóvenes o a la gente, porque incluso los señores leen, las señoras leen. Entonces, intentar de fomentar esos espacios para que haya más gente acercada a la lectura, más gente que diga, ah, mira, a mí me gusta este género, ah, mira, a mí no me gusta ese, pero me gusta este, ah, mira, a mí me gusta ese libro. O sea, así que se intente abrir más ese campo. Sí, porque hemos visto que toda la vida nos han dicho que la juventud
poco apáticos a la lectura y hablan de otros países donde niños comen libros, o sea, se los devoran porque son especialistas en estar leyendo historias. Y vemos que en México, incluso en todo el país, pues no existe este fomento a la lectura, y que es lo que a veces pues los investigadores y personas que conocen repercuten esta situación tan extrema de falta de cultura, pues a las situaciones tan violentas que vivimos, ¿no? Fíjate que México sí es lector, pero también depende de qué tipo de lector es. El lector del libro vaquero. Lectura del... El libro vaquero son esos cómics donde tienen historias de alto contenido sensual. Entonces, siempre vas a encontrar un libro vaquero en cada familia. O si tú preguntas, obvio que te van a saber decir. Sí recuerdo porque... Sí recuerdo que mi familia No digo que mi familia, que es generalizar, pero sí, ahorita que dices eso, sí es verdad, porque yo recuerdo que cuando estaba pequeña, de vez en cuando yo encontraba en las cosas de mi papá, pues esos pequeños libros, porque eran, o sea, no digo que eran cómics. Ajá, como historietas donde venían imágenes muy ilustrativas, o sea, de colores, las pequeñas letras que venían ahí. Igual, pues yo no sabía leer en ese entonces, pero era como que simplemente las mirabas. Y yo creo que desde ese lado, pues la parte creativa, la imaginación, es lo que lleva también a fomentar la lectura, ¿no? Sí, y en esas cosas, o sea, y es lo malo, ¿no? Porque dicen, es que el libro vaquero es literatura. Bueno, podría llamarlo así, pero no lo es. Hay otros géneros. Y he respetado a quien le gusta eso, claro que he respetado. He respetado a quien le guste los libros de superación personal, he respetado a quien le guste todo tipo de géneros, es muy respetado. Pero sí es más que nada acercarlos a la literatura en sí, a los clásicos, algunos clásicos que no son tan pesados, que no son tan tediosos, porque sí lo acepto, los clásicos son tediosos, de la Ilíada, la Odisea, son muy tediosos. Incluso yo me acerqué a los clásicos en cómic. Yo me acuerdo que nos dijo el maestro, si se avientan ahorita al clásico así tal cual, no van a poder. Primero lean el cómic, primero prepárense, primero sepan la historia, ya que estén bien maduros con eso, aviéntense al clásico. Fue lo que yo hice. Empecé con cómics de la Ilíada, de la Odisea, de la Eneida, de los Argonautas, todo ese tipo de clásicos yo me los aventé en cómics. Me acuerdo que el maestro nos llevaba nuestro bonche de copias y decía, en los futbolitos las dejé. O le dije a fulanita que la dejara, que sacara copias, y ya decía la jefa, van a ser los futbolitos. Entonces ahí vamos a sacar nuestro bonche de copias, a veces eran como 100 o más, 100 y tantas hojas. Entonces así empezamos nosotros a irnos a los clásicos. Entonces sí se puede adentrar a ese mundo, sí se puede llegar a eso. Entonces hay que tener más amplitud, más apertura para ese tipo de obras, y que no se inclinen solo, porque también en México se compra y se lee mucho TV Notas, TV Novenas, ese tipo de revistas. Entonces, en realidad México sí es lector, pero no es del lector que se quisiera. ¿Cómo crees que ha influido la tecnología, o sea, repercutido para bien o para mal en esto de la lectura? Porque vemos que anteriormente pues no había tanta información, ni mucho menos la tecnología que hoy tenemos, y antes pues todos eran obligados
obligados a leer periódicos y que hoy vemos que esa cultura de periódicos, de lecturas, pues se ha ido abandonado poco a poco, ¿no? Por lo mismo de la tecnología. ¿Cómo ves desde tu punto de vista como escritora y lectora y estudiada, pues ves esta relación? Pues fíjate que todo tiene una evolución, ¿no? O sea, todo evoluciona. Claro que no es lo mismo leer en una pantalla que tomar un libro, leerlo y olerlo, ¿no? El sentir el olor al libro nuevo, el sentir el olor al libro viejo, es algo mágico, es algo genial, es algo muy, muy bueno que no todo el mundo tiene la oportunidad, y siempre todo evoluciona. Entonces, e incluso también los audiolibros, los libros incluso han evolucionado a ser audiolibros. Y también eso es bueno porque fomenta la imaginación. O sea, la cosa es desarrollar la imaginación, sea como sea, pero desarrollar la imaginación. Que la persona no se quede solo en una idea, no se quede en un campo plano, no se quede ahí estático, parado. O sea, que sigue evolucionando. Y así como están evolucionando las generaciones, la generación millennial, la generación X, la generación Y, la generación... También están evolucionando su tipo de lecturas, su tipo de formas de leer. Entonces siempre se saca, y yo creo que la gente apasionada, la gente que ama realmente la lectura, no va a dejar un libro en físico, no lo va a dejar. Y se podrá tener un Kindle o un Nook o un libro electrónico, pero siempre va a estar el físico. El físico no falla. ¿Qué consejo le darías a todos los jóvenes de aquí de nuestra comunidad que les gusta escribir? Entren a talleres, aviéntense a mostrar sus historias, sean accesibles, al que les digan esta palabra está mal, esta frase podría estar mejor así, o sea, sean accesibles a ese tipo de... porque a veces pega, ¿no? A veces una corrección pega. Es que me está repitiendo dos palabras, incluso a mí una vez me regañaron y me dijo, no, es que eres una soberbia. Y yo así como, ups. Porque me dijeron, te crees buena y lo eres, pero eres muy soberbia. Te dijeron, tienes 4 palabras repetidas. ¿Y qué hiciste? Fuiste a buscar sinónimos. Y yo, eso sería inteligente. Entonces me acuerdo que me dio mucha risa ese regaño porque el maestro me quiso regañar y todo, y yo es como que me dijo que era buena. El orgullo. Ya sé. Pero o sea, sean accesibles y entren a talleres, porque para hacer un libro primero se necesita tallereo, se necesita reposo, los escritos tienen que reposar. A veces son meses de reposo, vuelves a abrir el archivo, vuelves a abrir la lectura y le encuentras más defectos y lo corriges. O a lo mejor ¿sabes qué? No estaba de humor cuando lo escribí y no me gusta esa parte, lo voy a quitar. O sea, es entrar en ese corregir y borrar, acomodar, ser capaz de mutilar su texto para mejorar. No es solo el mutilar por el hecho de cortar, por el hecho de decir, no, es para que sea un texto decente, para que sea un texto bonito, para que no dañe los ojos del lector, para que no fastidie al lector, para que no aburra al lector. Entonces, sean accesibles a eso, entren a talleres, entren a muchos talleres para que se ayuden. Si no hay aquí, porque aquí no hay talleres, aquí en Casimiro no hay talleres. Y no van a encontrar talleres. Lamentablemente, tristemente, no los va a ver. Ahorita con la pandemia fue algo muy bueno de la pandemia. Empezaron los talleres en línea. Entonces hay muchísimo taller en línea. Hay muy buenos maestros que dan talleres en línea. Entonces, accedan a eso, o sea, sean accesibles a ese tipo de talleres.
Rox, para todos los que quieran adquirir tu libro de lectura quimérica, platícanos dónde podemos conseguirlo o dónde podemos contactarte a ti para poder tener tu libro. Bueno, mi libro de lectura quimérica, perdón por mi reflexión, lo pueden encontrar conmigo, yo lo tengo, cuesta 200 pesos, me pueden contactar por mi página de Facebook que se llama Entre Letras y Quimeras, Entre Letras y Quimeras, Roxana Flores, escritora. Y ahí incluso ahí pueden ver que pongo pedacitos de algún cuento, pongo noticias mías sobre el libro, pongo cosas referentes al libro con imágenes a lo mejor referentes al libro. Ahí me pueden buscar, ahí pueden localizarme para buscarme, para adquirir algún libro, algún ejemplar, y estoy muy accesible. ¿Cuál es el costo del libro? Cuesta 200 pesos. ¿Hay envíos nacionales e internacionales o solamente es como local? No, fíjate que sí hay envíos nacionales e internacionales. Acabo de mandar a Estados Unidos 4 libros a Estados Unidos que se van a Estados Unidos. No sé, en estas semanas voy a empezar a mandar a América del Sur. Ya he mandado a la Ciudad de México, ya he mandado a Sonora, ya he mandado a Querétaro, ya he mandado a Saltillo. Hay envíos por toda la República, gracias al cielo me está yendo bien en ese aspecto de mandar. Entonces, si alguien está dentro del mundo, sí le pueden ir. Rox, ¿por qué deberíamos de leer tu libro? Porque si no les va a parecer un fantasma, no sé. Porque es una forma de distraerse, es una forma de entrar a otros mundos, a otros lugares, a otros universos paralelos, con las descripciones de personajes, con las descripciones de los ambientes, con todo, es un todo, ¿no? Entonces, sí es muy bueno el entrar a este universo con diferentes personajes muy variados, olvidarse del mundo real un rato y hasta se podría decir a veces medio sufrir con ello, ¿no? Ay, sí, porque a veces, sí, me comparto eso de que a veces uno está muy distraído aquí en la depresión, te agarras leyendo un libro y entras en más depresión y en más crisis existencial y es como de que disfruta uno esa parte. Exactamente, entonces de terminar tirada, llorando, leyendo, es bueno a veces. Y para esas crisis existenciales, lo mejor es otro libro. Okay. Entonces así se hace cada vez más la lectura y se fomenta más la lectura. Rox, pues ya para finalizar, ¿algún último mensaje que le quieras dedicar a toda la gente que nos escucha, la gente que vio tu historia? ¿Qué mensaje le quieres compartir a nuestra comunidad? Pues muchas gracias por verme, muchas gracias por venir aquí a este espacio. Se les agradece mucho. Lean lectura quimérica, les va a gustar. Creo que me atrevo a decir. No, sí les va a gustar, yo sé que les va a gustar. Si les gusta mucho ese género, si les atrae todo este tipo de cosas, les va a gustar mucho. Es algo suave, no es tan terrorífico, no es tan... Bueno, sí, algunos sí medio trauma, pero no es tan fuerte. Entonces yo creo que les va a gustar porque incluso pueden llegar a conocer o a sentir que conocen algunas calles, a sentir que conocen algunos lugares. Entonces, no menciono el pueblo tal, no menciono calle tal, pero con las descripciones que hago, con los espacios que hay ahí, dicen, eso me recuerda a tal camino que está en tal parte. Entonces llama la atención, atrae, y también por eso digo, léanlo, y muchas gracias por venir a verme, por quedarse a escuchar esta entrevista.
Bueno, Rox, de mi parte quiero agradecerte el tiempo y el espacio que nos brindaste el día de hoy para que pues toda la comunidad conozca tu historia, pero más que conozca tu historia, se enteren de que aquí en Casimiro Castillo pues tenemos mucho talento, que tenemos personas extraordinarias como tú, en este ejemplo, que ya, o sea, que no necesita ser visible en la comunidad para poder estar haciendo cosas y que a veces no es necesario también estar diciendo, yo estoy haciendo esto, o sea, ser como que siempre el yo, el que el ego nos gane, sino simplemente trabajar en silencio, pero siempre actuando, ¿no? Y qué gran ejemplo nos diste hoy de la escritura. No me considero fanática de la lectura porque a veces también es como que el tiempo no hay, pero sí cuando leo disfruto siempre, disfruto la lectura. Y pues bueno, el poder encontrar personas como tú aquí en la comunidad es como que ya no te sientes en otro mundo, ¿no? Es como que... Ya no eres la rara. Ya no eres la rara, exacto. Ya Es como no eres que... la rara. Es como, ya encontré otra Vivi. No soy la única Vivi. Entonces, ojalá que este video pueda llegar a más personas porque realmente el mundo de la lectura es sumamente increíble, mágico, trascendental, más que nada, pero más allá de eso, que más personas se sientan identificadas con Rox, con todas las personas que les guste leer y que en algún momento aquellas que dejaron la lectura, pues otra vez vuelvan a involucrarse, pero más allá de involucrarse en la lectura, pues que también compartan sus escritos, que fomentemos esta cultura. Bueno, pues esto ha sido todo, amigos y amigas que nos escucharon a través de este episodio. Recuerden, este es su programa favorito, Mujeres Impactando Mujeres, y nos vemos.